volver a los primeros orígenes de la escritura y de la palabra. Lo que ustedes conocen como la iglesia originaria, es decir, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Nosotros tenemos que buscar verdaderamente esa conexión divina con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Padre Jehová. Yo estaba inquieta toda esta semana preguntándole al Señor, Señor, ¿cuál es la clase que voy a llevar al pueblo? Porque no me gusta sentarme aquí o pararme aquí en mi carne. Decir, como decía el apóstol en la Escritura, prefiero entender dos palabras por el Espíritu Santo y que así los alumnos que la están escuchando también lo entiendan, que decir mucha palabrería pero que no entiendan nada. Y el Señor me decía la visión de Jehová, la visión de Jehová. Ustedes seguramente habrán escuchado que ministros dicen mi visión. Muévete en mi visión. Pero humildemente yo le quiero decir que yo no poseo mi visión. Yo no tengo una visión. Yo tengo la visión de Dios en mí. Y sobre esa visión que el Señor nos ha dado a todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, nosotros nos tenemos que mover y levantar la iglesia. Entonces yo le decía al Señor, muy bien, pero ¿qué es la visión? Padre, ¿qué es la visión? Yo no quiero ir allí a definir un término de un diccionario. Yo no quiero ir a decirle a los alumnos lo que yo creo que significa una visión. Y cuando yo me bajaba del taxi a una cuadra, el Señor me dijo, la visión es mi diseño. Entonces, la definición de la visión de Dios no es mi diseño, es el diseño del Señor sobre la vida de la mujer o del hombre o del ministro que el Señor le ha placido levantar. Entonces, ¿qué es una visión de Dios? Es mi diseño, dice el Señor. Es mi diseño. La visión, mi visión es mi diseño, es la maqueta, es el plano, es el mapa en una persona que yo he querido bendecir. Eso es lo que es la visión. Y nos vamos a ir a sopesar esto con la Escritura. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Padre de la gloria, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre que les dé una referencia, por favor, en su casa ustedes leen todo el capítulo. Pero aquí vamos a leer la porción de la Escritura del versículo 11 que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo cuando era joven, cuando era niña, cuando era inmadura, escuché esto de líderes y yo no entendía, pero no preguntaba por temor a incomodar al líder. Por eso yo les digo que por favor pueden preguntar. Anota allí las preguntas y al final 5 minutos, 10 minutos, yo tengo todo el tiempo porque soy obrera del Señor y yo podemos disertar sobre las preguntas que a usted se le puedan venir allí. Entonces fíjese que el apóstol Pablo dice, miren lo que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Ese fuego es el Espíritu Santo.
Santo. Es la misma llama que en el Pentecostal estuvo sobre las cabezas de los ministros allí. Pero ¿cuál es esa piedra fundamental? ¿Cuál es ese vehículo sobre el que nosotros debemos estar parados para nosotros a su vez querer levantar alguna cosa? Es la visión de Dios. Y esa visión de Dios, la piedra fundamental, es Jesucristo. Yo quisiera que mentalmente se ubiquen allí y piensen en un triángulo. Los triángulos al final tienen como unas orejitas en cada punta. Y esas orejitas se llaman vértices. Son las cabezas o las cabecitas de toda la estructura. La iglesia, es decir, el edificio físico que el Señor ha querido construir, hermanos, casi siempre nosotros entendemos que es el edificio de cemento, el edificio de cabillas, el edificio de bloques y todo eso, que las personas se desviven para que esté presentable. Eso está muy bien, pero en un nivel espiritual, el Señor quiere levantar este templo, el cuerpo. El Señor quiere venir a este cuerpo. Él quiere venir a habitar a este cuerpo. Esta es la iglesia. La iglesia no está afuera. Y en las clases sucesivas, y muy bien decía la pastora, tiene muy buena memoria, esta es la clase número 6. Nosotros habíamos venido levantando el tabernáculo. Habíamos venido hablando de cómo levantar el altar, porque a nosotros teníamos que ir a conquistar en unas campañas que tenemos que hacer. Nosotros estábamos levantando a través de la profecía. El Señor dio la palabra que nos metiéramos en ayuno, porque como a Josué le dijo, se van a enfrentar o van a ir a colocar los pies, las plantas de sus pies en un lugar que no conocen, pero que yo, si ustedes son obedientes, los voy a entregar a través del ayuno, la oración y la alabanza. En esas clases nosotros vimos, explicamos cada uno de lo que son el elemento crucial de esa caja dorada que es la presencia de Dios. Hoy esa presencia de Dios está sobre nosotros a través del Espíritu Santo, que físicamente el Señor nos mostró con las lenguas de fuego. Lo que quiere decir el Señor en la visión es esto, el modelo. Nosotros tenemos que traer el modelo que es Jesucristo sobre esta estructura, sobre este cuerpo. Tenemos que permitir que venga a nosotros y que pose como cuando en el Jordán el Maestro Jesús fue bautizado. El bautizo es un principio de obediencia, y entonces vino en forma de paloma corporal el poder de Dios sobre el Maestro Jesús y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a este oír. Les he dicho en sucesivas clases que la palabra Jordán significa, el nombre del río Jordán significa descender. Fíjese cómo el mundo profético está conectado. Hermano, el mundo profético no lo descubrió el profeta hoy día. El mundo profético es el lenguaje que habló el Maestro Jesús, pero que nadie lo entendió. Pero que en este tiempo hay un avivamiento sobrenatural. Y todo el mundo está hablando de la palabra profética, pero hay que explicar por qué la palabra profética. Dice aquí el apóstol Pablo que sobre ningún diseño nosotros podemos construir sino sobre el de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos visto cosas que no nos agradan. Se han suscitado cuestiones en las iglesias que no nos agradan. Y muchas veces las personas o deciden permanecer allí, morir hasta que Cristo venga con esa situación, o se van.
Y entonces son como un ave, no sé si en otra nación habrá, pero aquí en Venezuela se le llama tucucito, y él va de flor en flor a tomar el néctar, y allí lo que vienen son situaciones muy de confusión, porque hermano, tenemos que estudiar y hablar con la palabra. Por eso el Señor decía, mi visión es el diseño, no es el diseño de Rujama, Exibá, Beula, no es el diseño de Pedro, de María, es el diseño. Por eso el Señor me decía, ¿qué es mi visión? ¿Qué es una visión? Es mi diseño, es mi plano. Ahora muy bien, esta piedra angular, les decía, en el triángulo, en un lenguaje más acomodado se llama ángulo. Jesucristo es el ángulo de la construcción. Es decir, en toda construcción física, un ingeniero o un arquitecto puede explicar mejor esto. Siempre hay un fundamento, hay una palabra, una piedra base. A esa piedra base inicial se le llama ángulo, piedra angular. Muchas veces la dejan visible. Y ustedes pueden, ahorita que hay medios de comunicación de masa, el internet, ustedes pueden averiguar dónde está ubicada esta piedra base. Bueno, en nuestra construcción, es decir, en el reino de Dios, esa piedra base es Jesucristo. Si usted no construye con esa piedra base, usted no puede construir ninguna visión, porque entonces está desviada. En un lenguaje coloquial diríamos choreto. Es decir, no es el perfil que el Señor está diciendo que es. Y entonces, el apóstol Pablo no lo está diciendo una persona que es inexperta. El apóstol Pablo, si él estuviera ahorita vivo, era en la antigüedad como que si hubiera estudiado en la Sorbona, hubiera estudiado en esas universidades donde hay genios, que la NASA lo agarra para que hagan proyectos a la humanidad, a la carne. Pero a pesar de que han llegado a la luna, ¿verdad?, no han descubierto que hay un Dios. No han conocido ni han reconocido a Jesucristo. Por eso es que yo le digo, vio hermano, la visión del hombre no es la visión de Dios. Porque si la visión del hombre fuera la visión de Dios, hubiera guerra. Hubiera tantas cosas que a usted a veces le dice, Padre, pero ¿cómo es posible? Tanta necesidad. Y las personas hacen guerra así como por hobby. Entonces se da cuenta que no es la visión de Dios, porque Dios dice que Él es el Dios de los buenos y de los malos, y que sobre los malos y que sobre los buenos Él es. Entonces entramos aquí con esta palabra para dejar sentado que el cimiento, que mi amigo, todo es Jesucristo, y sobre esta base, sobre estas clases nosotros estamos construyendo. Y yo les voy a mostrar a través de la palabra lo que yo estoy diciendo y lo que el Espíritu Santo, a través de esta semana que hemos conjugado y hemos conversado, el Señor me certificó. Vámonos a Isaías 61. Cuando lo tengan me dicen amén. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miren cómo dice el Señor aquí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Esa es la primera característica. Segunda, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Tercera, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar
suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El versículo 4 es el broche de oro de lo que acabamos de leer. Hermanos, esta es la visión de Dios. La visión de Dios significa venir a buscar a los desposeídos de la tierra. Porque aunque mucha gente está proclamando que la tierra es del diablo, yo digo que no es del diablo, porque sobre la tierra están las plantas del Señor. La tierra es sobre la que se posan sus pies. Así que Satanás, si es que está aquí, está bajo las plantas de nuestro Señor. Y como Él nos ha conferido autoridad, el Satanás está bajo las plantas de nuestros pies. Usted dirá, ¿dónde yo consigo eso? Anote allí, Isaías 66, 1, 2. Allí está la explicación de lo que le estoy diciendo con la palabra. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. En las iglesias proféticas muchas veces utilizamos aceite, porque nosotros tenemos que provocar, es decir, la presencia del Dios Altísimo. Y voy a llevar esto a un enamoramiento cuando usted ha orado a Dios para obtener su esposa, porque la manera que uno obtiene la esposa es orando a Dios, no hay otro camino. Cuando usted está para esponsales, usted ora a Dios pidiendo su esposa, usted comienza un enamoramiento con el Señor. Va al altar, coloca alabanza, allí llora, allí le ministra al Padre y el Señor te da una respuesta. Igualmente, cuando ya el Señor te ha mostrado cuál va a ser tu esposa y ya tienen un compromiso, usted le compra cosas a su esposa, que ahorita es su novia. Le trae flores, le trae dulce, usted averigua lo mínimo que le gusta a esa persona. Por eso el Señor en la Escritura dice que si algo tenemos que hacer los cristianos es conocer a Dios. Porque la manera como uno se conjuga con su esposo es cuando está en el acto matrimonial, es decir, conoció. Y dice la Escritura, y fulano conoció a su esposa y tuvieron a fulanito. ¿Es así, hermano, o no es así? Entonces, fíjese que es el lenguaje de Dios. Nosotros tenemos que aprender a rescatar ese lenguaje de Dios. Nosotros tenemos que comenzar a hablar con el lenguaje de Dios. No podemos hablar con el lenguaje del mundo. Y la Escritura dice que yo tengo que volverme a Dios y que los que quieran venirse a mí tienen que hablar el lenguaje de Dios. Yo no puedo ir allá. Por eso el Señor decía, mi diseño. Yo no puedo ir, por muy moderno que sea, por muy exquisito que sea, por mucha jerarquía que tenga esa persona, no puede tener una visión si no ha sido dada por el Señor. No es la visión. La gente que está cabalgando en las visiones de ellos son visiones engendradas en nuestro espíritu, en nuestra carne. Esta es la visión que el Señor dejó, Isaías 61. ¿Para qué el Señor nos ha investido a nosotros de su Santo Espíritu? Como posó sobre María para que se ocurriera el prodigio y milagro tan sobrenatural sobre ella. De esa misma manera, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. ¿Para qué? Porque nosotros no nos vamos a enfrentar a una comiquita, porque nosotros nos vamos a enfrentar a potestades, nos vamos a enfrentar a gobernadores,